Leer este pasaje, hermanos, en 2 Corintios 6, del 1 al 13, lo único que podemos decir, que yo puedo decir es, wow, qué cristiano era el apóstol Pablo. Amén. Qué tremendo cristiano. Y quiero hablarle acerca del tema un buen cristiano. Amén. Un buen cristiano. Doy gracias a Dios por buenos cristianos. Cómo hacen una diferencia en las vidas de otros y en la obra del Señor. Amén. Aquí Pablo describe las características de un buen cristiano, y ahorita vamos a entrar a ver esas características, pero hermanos, en el Nuevo Testamento se menciona el adjetivo buen o bueno para describir al creyente solamente 6 veces. En Mateo 7, por supuesto, el Señor nos compara con el buen árbol que da buen fruto. En Mateo 12, el Señor dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. En Mateo 25 habla del buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En Hechos capítulo 6 menciona la Biblia a 7 varones de buen testimonio, esos primeros diáconos en la iglesia, en el libro de los Hechos, Nuevo Testamentario. En 1 Timoteo, Pablo exhorta a Timoteo a ser un buen ministro de Jesucristo. Y en 2 Timoteo le insta a ser un buen soldado de Jesucristo. O sea que realmente no se menciona la palabra buen cristiano, buen creyente. Quizás la razón es porque todos estaremos de acuerdo, hermanos, y estamos muy conscientes que por más que nos esforcemos y tratemos de ser buenos cristianos, nunca dejamos de ser pecadores salvos por gracia. Eso es lo que somos pecadores salvos por gracia, que nunca se nos olvide. Juan el Bautista decía, no soy digno de desatar la correa del calzado de mi Señor. Pablo dijo, soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Pero dijo, antes de morir, cuenta la historia, que él dijo que no era digno de ser crucificado, de morir de la misma manera que su Señor, y pidió ser crucificado al revés, cabizbajo, porque no se consideraba digno para poder, para morir como su Señor Jesucristo. O sea, una cosa que tienen en común buenos cristianos, oiga bien, es que no se creen buenos cristianos. ¿Quién es un buen cristiano? ¿Cómo se conoce un buen cristiano? ¿Cuáles son sus características? Yo creo que las vemos en este pasaje que leímos aquí en 2 Corintios 6, del 1 al 13. Podemos ver algunas de estas características. Primeramente, un buen cristiano es un colaborador del Señor en su obra. Dice Pablo, comienza Pablo diciendo en el versículo, del capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ahora está refiriéndose al Señor Jesucristo. Y el versículo 6 continúa diciendo, así pues, nosotros como colaboradores suyos. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Un buen cristiano es un colaborador del Señor Jesucristo en su obra, en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, como vimos recientemente, hermanos. Uno de los más grandes cristianos en la historia del cristianismo fue el apóstol Pablo. Pero sabe, el apóstol Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento, plantó montones de iglesias. Sin embargo, él no lo hizo solo. Tuvo a muchos colaboradores que le ayudaban. Mire Romanos capítulo 16, ahorita regresamos a 2 Corintios, pero Romanos capítulo 16 y versículo 3, mire, está dando saludos a hermanos, a colaboradores. Se dice en el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo 9 dice, saludad a Urbano, nuestro
nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. En el versículo 21 dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. En 2 Corintios 8:21 escribió el apóstol, Tito, mi compañero y colaborador para con vosotros. En Filipenses 2, versículo 25 menciona a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. En Filipenses 4, 2 y 3 menciona a Evodia y a Sintique, y luego a Clemente y también los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. En 1 Tesalonicenses 3:2 menciona a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. En Filemón 1:1 dice al amado Filemón, colaborador nuestro. Y ahí mismo en Filemón, en el versículo 21, menciona a Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Gracias a Dios por hermanos que tienen un corazón para ayudar en la obra de Dios, la cual uno solo nunca pudiera hacer. Ahora, estos colaboradores que menciona el apóstol no eran cristianos perfectos, cometieron errores, se desanimaron. Algunos hasta después terminaron dejando a Pablo y volviéndose atrás, pero ¿sabe qué? Estuvieron dispuestos a colaborar. Uno es un buen cristiano cuando está envuelto colaborando en la obra del Señor. Lo que hace de hermanos en Cristo, buenos colaboradores y que permanezcan a través del tiempo, es que entendamos, oiga bien, que entendamos que antes que nada, todo lo que hacemos, todo lo que hagamos es para el Señor. Si usted puede siempre recordar esto, que todo lo que yo haga para la obra del Señor no es para los hombres, no es para el pastor, no es para nada, es para Cristo lo que hace. Dice la Biblia, y todo lo que hagáis en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es algo, oiga, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Colaborar. Un buen cristiano es un colaborador, alguien que siempre está dispuesto a ayudar. Número 2, un buen cristiano es alguien que exhorta a otros a vivir para el Señor. Ahí en 2 Corintios 6 y el mismo versículo 1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, dice, os exhortamos también. Os exhortamos, hermanos, un buen cristiano exhorta a otros a que también vivan para el Señor, también hagan lo correcto, también sirvan al Señor. Y eso es lo bueno de poder venir a congregarnos aquí juntos como iglesia. Hebreos capítulo 10 y versículo 23 dice claramente,
dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Venimos aquí, ¿sabe qué? Para estimularnos, para animarnos, para amonestarnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 12, bien claro lo dice. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. El pastor también necesita ese estímulo, ese ánimo de ustedes, hermanos. Sabe que lo que más me anima, lo que más me trae gozo, no es tanto que me dé un regalo, que me dé una ofrenda, que haga algo por mí, aunque les agradezco de todo corazón y doy gracias a Dios porque quieren ser de bendición a mí personalmente. Pero lo que más me trae gozo, ¿sabe lo que es? Es que ustedes vengan y estén aquí, hermanos, estén apoyando, tengan un buen ánimo, un buen espíritu para la obra de Dios. Eso anima mucho al siervo de Dios. Así es. También dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, porque en toda iglesia hay gente ociosa. Amén. Y la Biblia dice que hay que amonestarlos, hay que animarlos. Dice que alentéis a los de poco ánimo. Siempre hay gente desanimada. Y qué bueno por hermanos, buenos cristianos que están dispuestos a animar a los que están desanimados. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén, hermanos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Un buen cristiano exhorta, anima, amonesta a otros a vivir para el Señor. Un buen cristiano, número 3, vive consciente, oiga bien, consciente de la importancia y la necesidad de la gracia de Dios en su vida. Así es. En el versículo 1, ahí mismo en nuestro pasaje, 2 Corintios 6:1, dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Oh, hermanos, qué importante es la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros sin la gracia de Dios? Para empezar, no seríamos salvos, porque nuestra salvación es por gracia, es un favor inmerecido de Dios. Y luego, ¿cómo pudiéramos levantarnos cada día y seguir adelante? Especialmente cuando caemos, le fallamos al Señor. Es por la pura gracia, hermano, que usted y yo podemos estar de pie, podemos ser fieles al Señor, podemos seguir adelante. No nos echamos para atrás, no nos volvemos atrás a la vida antigua de donde Cristo nos sacó. ¿Sabe por qué? Por su gracia presente en nuestras vidas. En 1 Corintios 15:10 dijo el apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Un buen cristiano está consciente de la importancia de tener la gracia de Dios en su vida, y es por eso que se humilla ante el Señor, porque la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Número 4, un buen cristiano aprovecha el tiempo que Dios le ha dado. Dice ahí en 2 Corintios 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Alguien dijo, todo lo espiritual, todo lo que tienes que hacer para el Señor, nunca lo dejes para mañana. Hoy es el día. Siempre las decisiones espirituales, nunca dejarlas para después, hay que tomarlas, hay que hacerlo hoy. Y lo que vamos a hacer para el Señor hay que hacerlo hoy, hermanos. El día de mañana nadie lo tiene garantizado. Dice la Biblia en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y no me diga que los días no se están poniendo cada día más malos. El buen cristiano reconoce que cada día que tiene es un regalo de parte de Dios. El tiempo, hermanos, no es un recurso ilimitado. Se va a acabar. Y es por eso que Hebreos 10:25 concluye diciendo, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día de que Cristo viene por nosotros, o el día que se le acaba el tiempo y va a ser llamado a la presencia del Señor.
En Efesios, por eso dice, continúa diciendo ahí mismo en Efesios 5, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El buen cristiano no malgasta el tiempo, invierte su tiempo en las cosas eternas. Número 5, un buen cristiano tiene cuidado de no ser un tropiezo a otros. Dice ahí en 2 Corintios 6, versículo 3. Estamos leyendo las palabras inspiradas por Dios, pero las palabras, no obstante, de un buen cristiano, el apóstol Pablo. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Romanos 14, 13 dice, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y en el versículo 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado de los hombres. Hermanos, un buen cristiano cuida cómo vive, cuida cómo habla, cuida su testimonio, cuida cómo actúa, cómo se comporta, hasta cómo viste, dónde va, qué es lo que hace. ¿Sabe por qué? Por no ser de tropiezo a otros. Un buen cristiano. El que no es buen cristiano, no le importa a los demás. Siempre anda buscando la excusa de ¿y qué tiene de malo? Y tengo libertad en Cristo, puedo hacerlo, es mi vida. Ese no es un buen cristiano. Un buen cristiano tiene abnegación personal y cuida su testimonio. ¿Por qué? Porque no quiere ser de tropiezo a otros. Un buen cristiano, número 6, siempre está dispuesto a servir. En el versículo 4 dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, como siervos de Dios. Así es. Es como en la escuela, ¿verdad? O en el instituto. Cuando hay un hermano que sí estudia su Biblia, que sí se preparó estudiando el material, y el maestro está haciendo preguntas y siempre es el que levanta la mano. Siempre es el que levanta la mano. Tanto así, porque siempre tiene la respuesta y quiere contestar. Tanto así que el maestro le dice, ya deja que otros también. Se ha fijado, yo me he fijado que cómo parece ser que siempre los mismos hermanos son los que hacen la mayoría del trabajo que se necesita hacer en la obra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque siempre son los que dicen, yo lo hago, hace falta esto, yo lo hago, heme aquí. Cuente conmigo, pastor. Yo puedo hacerlo. Y muchas veces ya están haciendo 1 y 2 y 3 y 4 otras cosas. Dicen, yo también. Nadie más quiere. Yo lo hago. Amén. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar reconocen que es un privilegio servir a Cristo. Bueno, pero es una actitud. Un espíritu que está dispuesto, que siempre quiere estar envuelto haciendo una diferencia para la obra del Señor. Ahora también cuando cuando el espíritu de un cristiano cambia y se contamina, anda en la carne, agarra una mala actitud, lo primero que es afectado es su disposición para servir. Pablo decía, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Yo quiero ser el primero en servir. Yo quiero ser el primero en estar y el último en irme. Amén. En 2 Corintios 4, 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Sabe por qué un buen cristiano está dispuesto a servir y a servir y a gastarse y a servir y a gastarse y a servir? Porque ama a su Señor primero. Amén. Reconoce, lo que hago por mis hermanos, lo estoy haciendo para mi Señor. Y como amo a mi Señor, estoy dispuesto a servir a mis hermanos. Así es. Alguien dijo esto, el líder no llega a ser líder por ser grande, sino por ser un siervo. No por querer ser el primero, sino por estar dispuesto a quedarse y ser el último. Eso es lo que hace la diferencia. Un buen cristiano siempre está dispuesto a servir. Amén. Un buen cristiano, número 7, es conocido por su paciencia. Dice el versículo 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. ¿Sabe qué? Un buen cristiano sabe esperar en Dios. Sabe esperar en Dios. Isaías 40 y versículo, confía en la promesa del Señor. En Isaías 40, versículo 29 dice, Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora que estuve un poco sintiéndome mal, literalmente recuerdo nada más en realidad un día haberme quedado sin hacer nada todo el día sentado. Y fue porque mis hijos me amenazaron, hasta se enojaron conmigo. Pero es que, hermanos, hay mucho que hacer. No puedo pararme sin hacer nada. La promesa del Señor es que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El Señor va a cuidar de mí. Y claro, tengo que ser cuidadoso y no abusar de mi cuerpo. Pero, hermano, necesito mantenerme ocupado. Y ¿sabe qué? Confiando de que el Señor da fuerzas a los que esperan en Él. No nada más es alguien que sabe esperar en Dios, pero tiene paciencia para con otros. Les recuerdo lo que leímos en 1 Tesalonicenses 5:14, donde Pablo le dice a los tesalonicenses que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Se necesita mucha paciencia en el ministerio. Se necesita paciencia con la gente. Qué bueno que Dios es paciente conmigo. Qué bueno que Dios ha sido tan paciente, siempre, todos los días tan paciente conmigo. ¿Quién soy yo para ser impaciente con los demás? Un buen cristiano es conocido por su paciencia. Número 8, un buen cristiano es conocido por tener gracia bajo presión. Mire ahí en 2 Corintios 6, versículo 4, después de mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Pero sigue esperando en Dios, sigue comportándose como un buen cristiano. No tenemos control de las circunstancias, hermanos, de lo que el mundo, el diablo nos tire a diestra y a siniestra, pero sí podemos tener control de cómo nos comportamos, cómo reaccionamos. Eso es bien importante, que el cristiano tenga esa templanza y esa cordura, hermanos, y esa paciencia que viene por saber caminar con el Señor y esperar en Él. Un buen cristiano es conocido por tener gracia bajo presión. Un cristiano que es intolerante, que es impaciente, que es malhumoriento, que es una mechita que rápido se enciende, que nomás las cosas no van como él y ya se pone de mal humor y trae una mala actitud. Ese no es un buen cristiano. Un buen cristiano es aquel que tiene gracia bajo presión. Número 9, un buen cristiano es un buen cristiano por estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Y no les vuelvo a leer lo que ya leímos, hermanos, pero cuánto sufrió este siervo de Dios, es el apóstol Pablo. A propósito, el Señor nunca nos prometió que no sufriríamos, sino todo lo contrario. Mire, 1 Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A propósito, el tema de la primera epístola de Pedro es el sufrimiento del cristiano. Habla mucho acerca de cómo el cristiano tendrá que muchas veces padecer por la causa de Cristo. Dice versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mire el capítulo 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Capítulo 4, versículo 12.
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dichosos, bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Hermanos, el cristiano, el buen cristiano está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Número 10, el buen cristiano es conocido como buen cristiano por estar dispuesto a sacrificar por la obra del Señor. Pablo le escribió a los Corintios en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún mismo yo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Dispuesto a gastar lo suyo y gastarse el mismo por amor a la obra del Señor. Ese es un buen cristiano. Número 11, un buen cristiano es conocido por su piedad y su consagración. En el versículo 6 dice en pureza, en pureza. Está dando testimonio de su vida y dice, somos conocidos por nuestra pureza. Hermanos, mire lo que dice capítulo Tito, versículo 2 y versículo 11. Tito capítulo 2 y versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Gracias a Dios por predicadores que todavía predican santidad, todavía predican separación del mundo, todavía predican consagración. Ya no se predican esas cosas en muchas iglesias cristianas hoy en día, ni en las bautistas, tristemente. Pero un buen cristiano se conoce por su pureza, por su piedad y consagración al Señor. Número 12, se conoce por su conocimiento y por su sabiduría. Dice en ciencia, somos conocidos en pureza, en ciencia es nuestro testimonio, en conocimiento, ciencia quiere decir en conocimiento. El cristiano, el buen cristiano nunca deja de aprender. Siempre está queriendo crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Proverbios capítulo 1 versículos 5 al 7 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Alguien dijo, los sabios cada día quieren más sabiduría y son más sabios, mientras que los necios cada día menosprecian más la sabiduría y por eso son más necios. ¿Cómo me anima, hermanos, que siempre quieren estar aprendiendo más? El hermano Damián Ortega hace poco me dijo, pastor, disculpe que le mando preguntar, es que estoy todos los días oyendo mi Biblia, y oigo algo y no lo entiendo y quiero saber por qué, quiero adquirir más conocimiento. Gloria a Dios. Le dije, no, hermano, no se disculpe por eso. Para eso estoy, para poder ayudarle de alguna forma u otra. Si yo no sé la respuesta, la palabra de Dios tiene la respuesta, amén. Pero el cristiano siempre quiere indagar, siempre quiere escudriñar las escrituras, aprender más, aumentar su conocimiento. El que no es buen cristiano se conforma y se queda estancado y deja de crecer espiritualmente. Número 3, el buen cristiano es conocido por su aguante. Sí, dice en 2 Corintios 6, versículo 7, en pureza, en ciencia, en longanimidad. Esa palabra en inglés quiere decir long suffering. El Señor estuvo dispuesto a aguantar
toda la carga de nuestro pecado sobre su cuerpo, a llevar toda nuestra culpa sobre Él y a morir esa muerte tan cruel, tan despiadada que era la muerte por crucifixión. Y la Biblia habla de su longanimidad. Hermanos, el buen cristiano aguanta. El cristiano común hoy en día es como el chocolate. Alguien dijo así, se derrite con el calor del sol. Es como el pétalo de la flor que fácilmente se marchita. Por cualquier cosita se ofende. Por cualquier cosita se desanima. Por cualquier cosita se cansa. Y ya se anda desanimado y ya yéndose de la iglesia. Pero hermanos, un buen cristiano aguanta. Aguanta. Número 14. Un buen cristiano es conocido por su bondad. Por su bondad. Ahí habla en el versículo 6, dice en bondad. Y cuando aquí la Biblia se refiere a bondad, está refiriéndose a su generosidad. Salmos 37, 21 dice, el justo tiene misericordia y da. Y da. Hermanos, un buen cristiano no se cansa de dar. Dar para la obra de Dios, dar sus diezmos, dar sus ofrendas misioneras, dar para el edificio, dar ofrendas especiales para el misionero necesitado, para aquella necesidad que se menciona, da y da y da, porque es bondadoso. Número 15, el buen cristiano es conocido por andar en el Espíritu. En el versículo 6 termina diciendo, en el Espíritu Santo. Somos conocidos por andar en paciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. Hermanos, un buen cristiano no le da lugar a la carne. Un buen cristiano, no que no batalle con la carne, todos batallamos con la carne, pero aprende a crucificar su carne, a negarse a sí mismo, a no dar lugar a su carne, sino a hacer lo que tiene que hacer para andar en el Espíritu, ser un cristiano espiritual. Número 16, un buen cristiano es conocido por la manera sincera y sencilla en que ama. Ahí termina diciendo en el versículo 6, en amor sincero. O sea que un buen cristiano, oiga bien, no es alguien que sabe fingir muy bien. En cambio, ¿cuántos cristianos hay que se hacen expertos para fingir? Para poner una fachada aquí, para darle una cara a uno y en realidad son otra cosa, a espaldas de uno. Pero un buen cristiano batalla para fingir, porque algo que lo distingue es un amor sincero, sinceridad. Un buen cristiano es conocido por su honestidad. Versículo 7, en palabra de verdad, dice el apóstol. Proverbios 26, me recuerda lo que dice ahí, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Cada día hay menos y menos hombres de verdad, menos y menos cristianos honestos. Número 18, un buen cristiano es conocido por ser alguien que tiene el poder de Dios en su vida. En el versículo 7 dice, en poder de Dios. Nuestro ministerio es caracterizado por el poder de Dios. Así es. Un buen cristiano es alguien que camina con Dios y porque camina con Dios tiene el poder de Dios en su vida y en su ministerio. Un buen cristiano, número 19, es conocido por siempre hacer lo que es justo y recto. En el versículo 7 dice, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Proverbio 27 también dice, camina en su integridad el justo. Integridad es una sola pieza, es hacer las cosas rectas, es andar en justicia, cueste lo que cueste. Amén. Un buen cristiano, número 20, es conocido por tener una actitud siempre optimista. En el versículo 10 dice el apóstol, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y no, querido hermano, no es positivismo, es confianza y fe en las promesas del Señor. Número 21, un buen cristiano es conocido por tener el gozo del Señor en su vida. Les llamo a que busquen Filipenses capítulo 1, versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, y esta carta la está escribiendo el apóstol desde una cárcel, un calabozo.
Y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio de todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Termina diciendo en el versículo 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Buen cristiano, por la relación que tiene con el Señor, porque camina con el Señor, es alguien que trae el gozo del Señor en su vida, no importa las circunstancias que le rodean. Número 22, un buen cristiano es conocido por su sencillez y su dependencia en el Señor. En el versículo 10, ahí en 2 Corintios 6, dice el apóstol, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Sabe qué se llama eso, querido hermano? Contentamiento. En Filipenses 4, versículo 11 y 13, escribió el apóstol, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, que un buen cristiano es una persona que tiene contentamiento en su vida y que aprende a aceptar las circunstancias como sean. Dice, a veces hay, a veces no. Cualquiera que sea mi situación, voy a contentarme en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un buen cristiano, número 23, es conocido por su gran corazón que tiene para otros y para todos. En el versículo 11 está terminando diciendo aquí el apóstol, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchados también vosotros. Me gusta cómo termina exhortando a los corintios, la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento. Y les dice, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Lo que le estaba diciendo es, hermanos en Corinto, ustedes también pueden ensanchar su corazón. Ustedes también pueden amar más al Señor. Ustedes también pueden amar más a su iglesia. Ustedes también pueden ser esa clase de cristiano. Yo le pregunto, querido hermano, ¿es usted un buen cristiano? A la luz de todas las características que acabamos de ver, ¿cómo se considera usted? ¿Qué clase de cristiano se considera usted? Pero oiga bien, me gusta lo que dice 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Dije al principio, gracias a Dios por buenos cristianos. Pero oiga bien, nuestro ejemplo, nuestro sumo ejemplo debe de ser nuestro Señor Jesucristo. No los cristianos, no otros cristianos, no los hermanos en Cristo. Pablo sí dijo, sed imitadores de mí, pero añadió, así como yo de Cristo. Fíjese en aquellos que están siguiendo las pisadas de Cristo, viviendo más como Cristo, que se nota que traen, que se nota que son cristianos entregados, que caminan con el Señor, que han estado con Cristo. Imite sus pasos de ellos, pero oiga bien, su sumo ejemplo y mi sumo ejemplo debe ser nuestro Señor Jesucristo. No ponga su mirada en un buen cristiano y lo eleve en un pedestal, porque hasta los mejores cristianos cometen errores. Hasta los mejores cristianos le van a fallar. Ponga su mirada en Cristo, hermanos. Él es las pisadas de Él quien tenemos que estar siguiendo. Es en Él que tenemos que tener nuestra mirada puesta. Y le digo algo, entre más usted siga a Cristo y se parezca a Cristo, mejor cristiano va a ser. Si Cristo nos dejó ejemplo, hermanos, es porque sí podemos vivir un cristianismo como el que acabo de
escribir. En Cristo todo lo podemos hacer. Mientras sigamos sus pisadas y busquemos ser más como Él, usted va a ser un buen cristiano. Usted quita su mirada del Señor y anda fijándose en los demás, usted va a empezar a compararse con otros y a pensar que es suficientemente buen cristiano, porque nuestra tendencia es compararnos con otros que no son mejores que nosotros, sino que son peorcitos que nosotros. Y entonces caemos en el error del conformismo, de la tibieza espiritual. Dios nos libre de ser cristianos tibios. Pero usted compárese con su Señor, ponga su mirada en el Señor y verá que siempre va a decir, me hace falta mucho. Necesito ser más como mi Señor. Y entre más usted sea como Cristo, mejor cristiano va a ser. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a ser buenos cristianos. Este mundo necesita el testimonio de buenos cristianos. Nuestra iglesia, hay tantos hermanos que hay de doble ánimo y ociosos y desanimados, necesitan ver el ejemplo de buenos cristianos. ¿Será usted un buen cristiano? ¿Estará dispuesto a ser un cristiano que imita a su Señor, que camina cerca de su Señor y que está dispuesto a ser esa clase de cristiano? Ojalá que sí, hermanos, que ahora que regresemos a congregarnos, seamos mejores cristianos, seamos buenos cristianos, que seamos una buena iglesia en todo el sentido de la palabra, porque la iglesia está compuesta de cristianos. Que seamos buenos cristianos. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra.